¿Está usted seguro de estar verdaderamente listo para el arrebatamiento de la iglesia y el fin de los tiempos? ¿Qué tal si te dijera que miles de personas que hoy se hacen llamar cristianos, entre comillas, no estarán tristemente listos para irse con Cristo en el arrebatamiento? Y aunque hay muchas razones por las cuales alguien pudiera perderse esas profecías tan importantes, aunque visite una iglesia, hoy quiero hablarte acerca de una de las causas más peligrosas y a la vez ignorada por muchos, y en unos segundos voy a contarte cuál es esa causa tan importante, ese pecado oculto que muchos ignoran. Por favor, no ignores este mensaje, porque creo que es un mensaje de Dios, un mensaje de alerta de Dios para tu vida espiritual. En primer lugar, es importante saber que a la luz de la palabra, no todos los que se hacen llamar cristianos se van a ir en el arrebatamiento. Jesús enseñó en Mateo 24 que habría en el tiempo del fin un paralelismo entre dos grupos de personas, ya que dijo que uno sería tomado y el otro sería dejado. También es importante saber que Jesús alertó a su iglesia con un mensaje muy importante acerca de esto cuando dijo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si Cristo dijo que debemos orar, que seamos tenidos por dignos de escapar, es porque habría peligro de que muchos se desviaran en el tiempo del fin y no alcanzaran esa promesa, ese evento tan poderoso que será el arrebatamiento de la iglesia, por lo cual esto es cosa seria. Pero la gran pregunta sería: ¿por qué alguien se pudiera perder ese evento tan importante aunque esté yendo a una iglesia? En realidad hay muchas razones, como por ejemplo, en primer lugar, puede que alguien, aunque vaya a una iglesia y se haga llamar cristiano o cristiana, nunca haya tenido verdaderamente un encuentro genuino con Cristo, nunca haya nacido de nuevo, por lo cual la persona realmente no sea cristiana, no sea salva, no haya tenido un encuentro con Cristo, aunque se haga llamar cristiana y vaya a una iglesia. Cada persona tiene que estar segura de que genuinamente se ha arrepentido de sus pecados, que ha abandonado su vida pasada, o sea, su vida pecaminosa, y que ha recibido a Jesucristo no solo como Salvador, sino como el Señor en su corazón. O sea, cada persona tiene que haber tenido un encuentro genuino y personal con Cristo Jesús. En segundo lugar, hay también otra posibilidad, y es que haya quizás alguien que, aunque en un tiempo tuvo su encuentro con Cristo y nació de nuevo, luego se haya alejado del Señor y esté viviendo en pecado continuo sin arrepentimiento. Acerca de esto, la palabra dice en cuanto a la Nueva Jerusalén que no entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Por esto la palabra manda diciendo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que es importante vivir en santidad, mantenerse en santidad, obviamente no en nuestra fuerza, sino en el poder y la unción del Espíritu Santo, rindiéndonos al Señor diariamente. Por lo cual, no solamente es importante haber recibido a Cristo en el corazón, sino también el vivir sometidos y rendidos al Señor en santidad y pureza delante de Él. Obviamente, insisto, no en nuestras fuerzas, sino rindiéndonos diariamente a la voluntad del Espíritu Santo reflejada en su palabra y en ese llamado de arrepentimiento que diariamente el Espíritu Santo coloca en nuestros corazones. Sin embargo, hay una tercera razón por la cual alguien pudiera perderse el arrebatamiento, y es por, óigalo bien, vivir su vida cristiana de una manera insensata, y esto tiene que ver con su falta de carácter cristiano y compromiso con Cristo. En Mateo 25 encontramos una parábola que Jesús enseñó acerca de 10 vírgenes que estaban esperando la llegada del novio para entrar a las bodas.
Y la palabra enseña que 5 de esas 10 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes tomaron consigo aceite en abundancia, pero las insensatas no tomaron aceite en abundancia, sino solamente un poquito. Y al final ustedes saben que la parábola enseña que cuando llegó el momento donde el anuncio llegó que el novio había llegado, el esposo había llegado, las prudentes pudieron entrar a las bodas porque tenían aceite en abundancia, pero las insensatas no pudieron entrar porque se les había acabado el aceite. Y note que aunque el problema principal estuvo en que las insensatas les faltó el aceite en el final de los tiempos, en realidad la ausencia de aceite radicaba en un problema que era en su carácter. Eran insensatas, o sea, había insensatez espiritual. Y este es el problema que está azotando el carácter de muchos cristianos. Tuvieron sus encuentros con Cristo, vivieron en santidad, pero hoy por hoy han descuidado su vida espiritual y están viviendo en insensatez espiritual. Y esto, mi estimado amigo, es un gran peligro, porque note que las 10 vírgenes eran vírgenes, las 10 sabían que el esposo venía, las 10 tenían lámparas, pero 5 de ellas eran insensatas, y porque eran insensatas les faltó el aceite y no pudieron entrar a las bodas. Y este es el gran problema que te comenté en el principio, que está azotando a muchas personas y que de cierta manera es como si fuera un pecado oculto, porque es un error, un descuido, mejor dicho, del cual muchos no se dan cuenta. La gran pregunta es: ¿qué es la insensatez espiritual? Ojo a esto, por favor, preste mucha atención a esto, porque esto es más profundo de lo que muchos piensan. Insensatez, ¿qué es la insensatez? En el griego la palabra es anoetos, que significa necio, no entender algo, no razonar o pensar a fondo, tontera o descuido. Por lo cual la palabra insensatos en el original tiene que ver con tontera espiritual en el contexto bíblico. Tiene que ver también con una superficialidad espiritual, alguien superficial en su vida espiritual, o sea que no profundiza en la palabra ni en la comunión con Cristo, y alguien también que está caminando en un descuido espiritual. En fin, tiene que ver con un relajamiento del carácter cristiano. Un cristiano que está viviendo en insensatez es alguien que, por ejemplo, no tiene interés en profundizar en su conocimiento de la palabra. No lee la palabra de Dios diariamente. No tiene hambre por conocer más de la palabra. Se ha quedado superficial. Es vago y perezoso para las cosas de Dios. Es alguien que nunca profundiza mucho en su relación con Cristo. No se pone metas de crecer en la oración, en la palabra, en santificarse más. Y eso provoca un carácter distorsionado que ha creado en la persona una tontera espiritual, una insensatez espiritual, un adormecer en su carácter espiritual. Ahora usted entenderá mejor por qué razón Cristo le llamó insensatas a aquellas 5 vírgenes insensatas, las que no buscaron aceite suficiente, porque no tenían pasión por tener aceite en abundancia. El aceite en la Biblia representa a la unción del Espíritu Santo, la comunión, o sea, eran descuidadas en su carácter cristiano, por decirlo así, por lo cual no buscaban lo suficiente. No oraban lo suficiente, no leían la palabra lo suficiente, se habían descuidado en su carácter y tenían lámparas, pero les había bastado con eso, o sea, se habían conformado con ser cristianos, tener lámpara, pero no se habían apasionado por el Espíritu Santo, no se habían apasionado por crecer en su vida de oración, en crecer más en el conocimiento de la palabra, en crecer, en parecerse cada día más a Cristo. Y esto nos deja con un mensaje de alerta en este tiempo final, estimada iglesia. ¿Cómo está viviendo usted su vida espiritual?